Muy buenas, estoy seguro que has oído hablar decenas de veces del efecto mariposa. Probablemente te sientes escéptico y dubitativo ante afirmaciones del estilo: el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, el típico ejemplo. Pues no, este no es el típico ejemplo. Este es el título que le puso Lorentz, el matemático, meteorólogo y creador del concepto el efecto mariposa, a la charla que dio en 1963 en una conferencia científica muy importante, aunque él le puso el título en forma de pregunta. ¿El aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas? La respuesta a esta pregunta te la diré al final del vídeo, pero te voy a hacer un spoiler ahora mismo. Sus ecuaciones, hay unas ecuaciones de Lorentz que nos permiten entender el comportamiento de la atmósfera, las veremos en unos minutos para entender perfectamente este concepto. Pero estas ecuaciones no sirven para describir tornados, sirven para comportamientos más sencillos. Un tornado es tremendamente complejo de describir con ecuaciones físicas. No obstante, ¿por qué se planteó esa pregunta? ¿Y por qué el concepto que hay detrás de esta pregunta, el efecto mariposa, se ha convertido en el concepto clave para entender los sistemas caóticos? Bien, pues todo esto te lo cuento en este vídeo, así que empecemos por el principio. El efecto mariposa, su definición es esta. En primer lugar, lo que casi todo el mundo ya sabe, lo que probablemente ya supones: pequeñas variaciones en las condiciones iniciales implican, este símbolo matemático significa implican variaciones amplificadas a largo plazo. Hasta aquí todo el mundo más o menos sabe esto. Lo más importante de aquí es que todo esto se engloba dentro de los sistemas caóticos. Esto es muy importante para entender con más profundidad qué es realmente el efecto mariposa y qué consecuencias tiene a nivel real, a nivel matemático, de ecuaciones, de gráficos. ¿Qué sucede? Bien, pues veámoslo. Los sistemas caóticos simplemente son esto. Básicamente son dos cosas un sistema caótico. En primer lugar, un sistema determinista, ahora te explico lo que es, y en segundo lugar, una dependencia sensitiva a las condiciones iniciales, que es la forma técnica de decir efecto mariposa. Pero todo esto a la práctica, ¿qué significa? Vayamos a verlo. Que el sistema sea determinista significa que si conocemos perfectamente las condiciones iniciales, sabremos perfectamente cómo va a evolucionar ese sistema en un futuro, en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, cualquier ejercicio que hayas hecho en el instituto o la universidad, como el típico tren a velocidad constante, si sabes la velocidad inicial y la posición inicial, con esta ecuación x en función del tiempo igual a x sub 0 más v sub 0 por t, puedes saber a qué posición estará en cualquier instante de tiempo. Otro ejemplo más interesante de sistema determinista son estas tres ecuaciones de aquí. Quizás son un poco más difíciles de las que estás acostumbrado porque son ecuaciones diferenciales. Básicamente significa que involucran derivadas, que son estas d's que aparecen aquí. Estas ecuaciones fueron propuestas por Lorentz y descubrió el efecto mariposa gracias a ella. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. A continuación te voy a explicar rápidamente cómo estas ecuaciones modelizan la atmósfera. Verás que hay parámetros físicos y puede que te suene todo un poco complicado. No te preocupes, no es esencial para entender el efecto mariposa. El efecto mariposa se puede entender perfectamente solo con los números que luego voy a sustituir por los parámetros. Así que tranquilo, solo es para ponerlo en contexto. Y es que estas ecuaciones sirven para describir masas de aire que se modelizan como cajas de aire de varios metros hasta cientos de metros o incluso kilómetros, en función de lo que se quiera calcular. Para predicciones meteorológicas de un pueblo se usarán cajas de varios metros y para hacer predicciones a escala mundial se usarán cajas de kilómetros. La X, la Y y la Z son las coordenadas de la posición de la caja de aire y las letras griegas son parámetros atmosféricos que se relacionan con parámetros físicos. Son los siguientes, rápidamente solo los enumero. Sigma es la división entre la viscosidad de un fluido y su conductividad térmica. Rho es un parámetro relacionado con la diferencia de temperatura entre el suelo y el techo de la caja. Y beta es la división entre la anchura y la altura de la caja en la que tiene lugar la convección. Como te decía, solo para que lo sepas, vayamos ahora a los puntos interesantes sobre los sistemas caóticos. Y es que hasta ahora hemos visto la primera parte de los sistemas caóticos, que sean sistemas deterministas.
Vayamos a la segunda parte, el efecto mariposa. Miremos el ejemplo del primer caso, el tren que va a velocidad constante. En ese caso, si la posición inicial fuera de 1 milímetro más, pues tras pasar cierto tiempo, la posición sería la misma que antes, más 1 milímetro. No ha habido ninguna amplificación desde las condiciones iniciales hasta el largo plazo. Pero ¿qué sucede en el caso de las ecuaciones de Lorentz? Pues va a depender de los parámetros y las condiciones iniciales que escojamos. Por ejemplo, si sigma es igual a 10, rho es igual a 10 y beta es igual a 8 tercios, y cogemos de posición inicial, por ejemplo, x, y, z igual a 1, 1, 1, el sistema, es decir, la caja de aire, llega a un punto de equilibrio estable, que es el punto que se encuentra en el medio del gráfico. Si modificamos ligeramente las condiciones iniciales, y de hecho aquí las he modificado bastante para que se viera visualmente, observamos que la diferencia no se amplifica y al final las trayectorias coinciden en el punto de equilibrio. Por lo tanto, no hay efecto mariposa y este no es un sistema caótico. Pero ¿qué sucede si cambiamos el parámetro ρ de 10 a 28? Pues sucede esto. En primer lugar, encontramos esta figura que recuerda a una mariposa. Cabe decir que esta figura no se encuentra solo para ρ igual a 28, es decir, no es un caso particular, sino que también se da en un amplio rango de valores, desde ρ igual a 25 hasta ρ igual a 90. Bien, volviendo a ρ igual a 28, de entrada vemos en el gráfico que no termina en ningún punto concreto, de forma que parezca que va a ir a ese punto que es estable. Pero esto no es lo importante. Lo importante es qué sucede cuando variamos las condiciones iniciales. Lo que sucede es lo siguiente. Veámoslo primero al detalle para una sola dimensión, por ejemplo, la coordenada x. Al variar en la milésima parte las condiciones iniciales, al principio las trayectorias coinciden, pero llega un punto en el que se separan y las diferencias entre trayectorias son muchísimo más grandes que las diferencias iniciales, que eran de la milésima parte, es decir, se ha amplificado más de 1000 veces la variación inicial. Sucede lo mismo para la coordenada y y también para la z. Y si juntamos las tres, ocurre lo siguiente. Inicialmente, el sistema evoluciona igual para las dos condiciones iniciales, pero llega un momento en el que las trayectorias se separan. Estas separaciones es de miles y puede llegar a ser de millones de veces más grande. Por ejemplo, si tenemos una variación en el decimal número 35, a la larga el sistema puede evolucionar y que haya diferencias que sean del orden de la unidad, que es 10 elevado a 35 veces más grande, que es trillones y trillones de veces más grande. Eso sí, como más cercanas sean las condiciones iniciales, más tiempo va a requerir el sistema para mostrar estas amplificaciones. Resumiendo, esto es lo que observamos al trazar dos trayectorias con condiciones iniciales ligeramente distintas. Importante decir que el supuesto tornado, que es consecuencia del aleteo de la mariposa, no es esta trayectoria que da vueltas alrededor de un punto. En un minuto te cuento por qué Lorentz utilizó esta expresión y cómo la justificó. Antes me gustaría comentarte una cosa muy importante sobre la trayectoria, y es muy importante porque dota de cierta predictibilidad a los sistemas caóticos. Fíjate que para estos parámetros el sistema siempre evoluciona hacia esta curva en forma de mariposa. Esto es debido a que esta curva es un atractor. Un atractor no es más que un punto o un conjunto de puntos hacia donde evoluciona el sistema para una condición inicial dada o incluso ante una pequeña perturbación, es decir, un breve desplazamiento de la condición inicial, porque se trata de una zona estable. Importante, una característica de los atractores es que el sistema nunca va a llegar justo hasta el atractor. Si el atractor es una curva cerrada, nunca va a hacer exactamente esa curva cerrada. Si es un punto, nunca va a llegar al punto. De alguna forma, podemos pensar que el atractor lo que hace es atraer al sistema hacia ese punto. Pero si el sistema llegara al punto, eso sería un punto de equilibrio, y no podemos tener un punto de equilibrio en un sistema caótico. Si hay equilibrio, no hay caos. Hay básicamente 4 tipos de atractores en los sistemas caóticos. Te los comento rápidamente, simplemente para que sepas cuáles son. El atractor que hemos visto hasta ahora, el de las ecuaciones de Lorentz,
Entra dentro de la categoría de atractores extraños porque el sistema evoluciona a una curva que nunca se cierra y que siempre da vueltas por la misma región del espacio, lo que es completamente plausible porque en una región finita, por ejemplo, entre el 1 y el 2 hay infinitos puntos. También existen los atractores puntuales, como por ejemplo el polinomio cuadrático complejo que se expresa a través de esta función. También hay atractores cíclicos, como por ejemplo el oscilador de Van der Poel, que se representa a través de esta fórmula, o simplemente que no haya atractor, como es el caso de la ecuación logística para este parámetro de R. Bien, pues llegados a este punto, estamos preparados para entender la respuesta que dio Lorentz en su charla de la que hablábamos al principio, si el aleteo de una mariposa puede provocar un tornado en Texas. Su respuesta fue la siguiente, ya que sus ecuaciones no permiten predecir tornados, pero lo que sí le permitieron ver es que se pueden dar dos circunstancias, imagínate, dos experimentos, una Tierra, otra Tierra igual, lo ponemos todo exactamente igual y modificamos con una variación equivalente al aleteo de una mariposa, algo muy pequeño. Pues como hemos visto, estas variaciones se pueden ir amplificando hasta que haya diferencias tan grandes que esas diferencias puedan significar que en un caso hay un tornado y en el otro no. Pero en el fondo solo es una forma de ilustrar que puede llegar a ser muy distinto a largo plazo un sistema del otro porque sus condiciones iniciales son ligeramente distintas. Pero esto no era realmente lo que le preocupaba a Lorentz y también lo compartió en la charla. Lo que realmente le interesaba era saber si sus ecuaciones estaban describiendo de verdad la atmósfera. Funcionaban bien a corto plazo, pero a largo plazo son caóticas, por definición, para ciertos parámetros. Así que su pregunta más profunda es si realmente la atmósfera es un sistema caótico o no lo es. Dar respuesta a esta pregunta hoy en día no se ha podido dar con extremo rigor porque se requieren de experimentos y experimentar con la atmósfera de todo un planeta entero pues no es fácil. No obstante, esto del efecto mariposa no es solo una cuestión matemática curiosa, sino que hay fenómenos físicos donde se observa. Por ejemplo, el péndulo doble. En esta animación podemos ver como varios péndulos con condiciones iniciales ligeramente distintas pero muy similares evolucionan de formas diferentes y este es un experimento que es fácil de replicar en cualquier laboratorio. Y hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado conocer un poquito más los sistemas caóticos y el efecto mariposa. Mi nombre es Miquel Canal Esteva, esto es Física Pro. Suscríbete si te ha gustado y quieres más contenido como este o incluso mejor. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esto, qué opinas al respecto y qué te gustaría ver en futuros vídeos. Pulgares arriba si te ha gustado este y nos vemos en el siguiente. Adiós.